La deidad de Cristo. Vamos a iniciar de la misma manera como iniciamos cuando estudiamos la humanidad de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la deidad de Cristo. Y vamos a ver, en primer lugar, afirmaciones bíblicas directas que nos hablan de la deidad de Cristo. Y traemos muchas citas. Este estudio más que nada va a ser un montón de citas que nos hablan acerca de la deidad de Cristo. En primer lugar, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Dios, que en el original, en el griego es Theos, para referirse a Cristo. Esta palabra, Theos, está reservada para Dios Padre. Es una palabra que cuando se usaba, todo el mundo entendía exactamente que se estaban refiriendo a Dios Padre. Sin embargo, podemos encontrar pasajes en donde se refieren a Cristo, o se le asigna este título a Cristo de Theos, de Dios. Vamos a ver algunas citas en Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí en esta parte tenemos dos palabras que en el español es Dios, estaba con Dios, y luego está el Verbo era Dios. Estas dos palabras son la misma palabra en el griego, que es Theos. Y como decíamos, esa palabra estaba reservada para Dios Padre. Quien escuchara esa palabra iba a saber inmediatamente que se estaba refiriendo a Dios Padre. Sin embargo, se está usando para referirse al Verbo, que el Verbo era Jesús. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. De nuevo, refiriéndose al Hijo, refiriéndose a Jesús, utiliza esta palabra, Theos, que es Dios. Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Aquí es cuando Jesús, después de que resucita, se le aparece a sus discípulos y Tomás, que era el incrédulo, él había dicho que no iba a aceptarlo hasta que él tocara con sus propias manos y viera las heridas en sus manos y en su costado. Y aquí sucede esto, y lo que él exclama es, Señor mío y Dios mío, utilizando de nuevo esta palabra, Theos. Cabe recalcar que Jesús no lo corrige, no le dice, no me llames Dios, para nada. De hecho, le aplaude a Tomás por la forma de cómo se expresa acerca de él mismo, de Jesús. Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Y aquí es interesante, porque aquí en Romanos está hablando de cómo Cristo nació en la naturaleza humana. Nos está hablando de la humanidad de Cristo. E inmediatamente nos dice quién es Dios sobre todas las cosas. De nuevo utilizando esta palabra. Alabado sea por siempre. Amén. Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es cetro de justicia. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a un salmo, al Salmos 45:6. Lo que es interesante es que está utilizando ese salmo y se lo está aplicando al Hijo. Y este salmo habla acerca de Dios, Theos, tu trono, oh Dios, pero se lo aplica al Hijo. Primera de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa
como la nuestra. Dios y Salvador. Isaías 9:6, aquí tenemos una referencia en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6 es una profecía mesiánica que hablaba acerca del Mesías que iba a venir, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero noten la forma de cómo se refiere a este Mesías, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y son títulos que se le iban a dar al Mesías, a Jesús, y entre ellos estaba Dios fuerte, de nuevo utilizando esa palabra, Teos. Tenemos muchas citas en el Nuevo Testamento y vimos una en el Antiguo Testamento en donde se refiere explícitamente y directamente a Jesús como Dios. Los autores del Nuevo Testamento no tenían ningún problema siendo bien específicos y hablando de Jesús como Dios. De nuevo, la palabra que utilizaban era una palabra muy específica que se usaba solamente para referirse a Dios Padre, pero se le aplican al Hijo, porque el Hijo es Dios. Ahora, además de todas estas citas que son muy explícitas y que son muy directas acerca de la divinidad de Dios, tenemos otros aspectos u otros lugares en el Nuevo Testamento donde podemos ver cómo la divinidad de Dios o la divinidad de Jesús queda revelada. Hay gente hoy que dice que Jesús nunca proclamó ser Dios. Ven a Jesús como un profeta, ven a Jesús como, sí lo tienen en un lugar más alto, pero no lo ven como Dios. Y te van a decir que Jesús nunca dijo él mismo, nunca él proclamó ser Dios, lo cual no es cierto. Vamos a ver algunas citas donde Jesús proclama ser Dios y nos da esta idea de que es Dios. Son otras afirmaciones de su deidad. En primer lugar, tenemos este versículo que me gusta mucho en Juan 8:56. Juan 8:56 al 58. Aquí está Jesús hablando con los fariseos y teniendo una discusión con ellos. Y les dice lo siguiente: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ahora le contestan ellos: ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Esta respuesta que les da Jesús, ahorita vamos a ver más adelante la reacción de los judíos, pero si Jesús solamente hubiera querido darles la idea de que Él ya existía antes de que Abraham naciera, hubiera dicho: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo era. Esta afirmación hubiera sido suficiente para hacerles saber a ellos que Jesús existía desde antes de que Abraham naciera. Sin embargo, eso no es lo que Él les dice. Él les dice: les aseguro, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ahora, Jesús obviamente hizo esto a propósito, no se equivocó. Jesús combinó dos afirmaciones de una manera que pareciera no tener mucho sentido. En primer lugar, tenemos algo que pasó en el pasado, que es que Abraham naciera. Pero luego tenemos algo que está en el presente, que es yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy.
Ahora, cuando los líderes judíos escucharon esto, inmediatamente entendieron lo que Jesús quería decir con esas palabras, lo que Jesús estaba implicando al decir, antes de que Abraham naciera, yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba repitiendo las mismas palabras que Dios usó para identificarse ante Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Jesús aquí hace un juego de palabras y utiliza este título, yo soy. Y les dice dos cosas. Primero les dice, antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Pero al mismo tiempo les está diciendo, el título de yo soy me pertenece a mí también. Y eso era un problema, porque ese título solamente le pertenece a Dios Padre. Pero Jesús lo está tomando para Él mismo. Y obviamente hace esto deliberadamente. ¿Y cómo sabemos que los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y que entendieron lo que implicaba que Jesús tomara ese título? 8:59 nos los dice. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Por qué tomaron piedras? Estaban bien enojados por la afirmación que Jesús había hecho. Jesús no solamente había dicho que Él existía desde antes de que Moisés naciera, de que Abraham naciera. Quizás si eso era todo lo que Él hubiera dicho, lo hubieran tirado a loco. Por eso decía, no tiene ni 50 años. Pero Él estaba diciendo más. Estaba diciendo, yo soy. Estaba tomando el título de Dios y se lo estaba aplicando a Él mismo. Por eso querían apedrearlo. También vemos otro título, el Hijo del Hombre. Este título se utiliza o se usa 84 veces en los 4 evangelios. 84 veces se repite este título, el Hijo del Hombre, en los evangelios. Pero solamente lo usa Jesús y solamente lo usa para referirse a Él mismo. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 16, del 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí está el título. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Jesús está tomando este título, el Hijo del Hombre, se lo está aplicando a Él mismo. Y este título tiene como referencia la visión de Daniel 7. En Daniel 7 es donde encontramos este título del Hijo del Hombre. En esta visión, vamos a leerlo en Daniel 7 del 13 al 14, de aquí es de donde se toma este título. En esta visión nocturna, vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Aquí está el título, el aspecto de un hijo de hombre. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, hay que notar que este hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Recuerden esta frase, ahorita va a ser relevante. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Este pasaje está hablando de alguien que obviamente tenía un origen celestial
y al cual se le iba a dar dominio eterno sobre todo el mundo. Ese es el Hijo del Hombre. Y de igual forma que con el título Yo Soy, Jesús de nuevo utiliza este título para sí mismo, se lo aplica a él mismo y lo hace frente a los líderes religiosos. Y vean lo que pasa. Mateo 26, del 64 al 66. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Se acuerdan ahorita que les decía de la descripción que daba Daniel del Hijo del Hombre que venía de nubes del cielo? Así, aquí Jesús está haciendo una referencia directa a lo que vimos en Daniel y se está aplicando este título a él mismo. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Lo acusa. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. De nuevo, cuando ellos escucharon las palabras de Jesús y cuando ellos escucharon el título que él se estaba aplicando a sí mismo, inmediatamente se enojaron porque sabían lo que implicaba este título. Sabían lo que Jesús les estaba queriendo decir, que él era el Hijo del Hombre que desciende del cielo, que él era Dios. Por eso se molestaron con él y lo querían matar. Vemos otra aplicación u otro pasaje donde Jesús utiliza este título, el Hijo del Hombre, y sucede algo similar. Esta es la historia del paralítico que lo bajan por el techo de una casa. Al ver la fe de ellos, Marcos 2 del 5 al 11, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí pasó de nuevo. Jesús toma para sí mismo el título del Hijo del Hombre y luego se atreve a perdonar los pecados de esta persona. Inmediatamente los fariseos sabían lo que estaba implicando, lo que Jesús estaba insinuando, que él era el Hijo de Dios, que él era Dios y que tenía autoridad para perdonar pecados. Y obviamente se enojaron, estaban molestos con él. Para aquellos que dicen que Jesús nunca proclamó ser Dios, están equivocados. Jesús sí proclamó ser Dios. Y sabemos que la gente entendía lo que él estaba diciendo por su reacción. Cada ocasión que él proclamaba o hacía una afirmación o tomaba un título que le pertenecía a Dios, los que lo escuchaban, los judíos, los fariseos, se enojaban, querían apedrearlo, querían matarlo por lo que estaba diciendo, por lo que estaba implicando. Entonces Jesús sí afirmó ser Dios. Tenemos todas las citas bíblicas que vimos al principio que hablan de Jesús como Dios, que utilizan esta palabra especial para referirse a Jesús que está reservada solamente para Dios. Tenemos a Jesús mismo que proclama ser Dios, afirma ser Dios. Además, tenemos evidencia de que Jesús poseía atributos
de deidad. Al estudiar la vida de Jesús, vamos a encontrar muchos ejemplos de atributos que apuntan a su carácter divino. Y vamos a jugar un juego y ustedes me van a ayudar. Quiero que participen. Les voy a decir un atributo de Dios y ustedes van a intentar pensar o acordarse de algún lugar en el Nuevo Testamento donde se manifiesta ese atributo, donde Jesús manifiesta ese atributo. Vamos a ver qué tanto han estudiado de su Biblia. Ok, omnipotencia. ¿Qué pueden pensar de un lugar donde Jesús manifestó omnipotencia? Cuando caminó sobre el agua. Ujú. Ya, cállate. ¿Alguien más? Cuando resucitó a Lázaro. Y proclamó tener autoridad sobre los sábados. Uh-huh. Cuando resucitó, sí. ¿Cuál fue uno de los primeros milagros que hizo? ¿Cómo? Sí, ahora, en nosotros, los apóstoles también tenían, no, o sea, podían ejercer esa autoridad también, pero sí era parte del poder que tenía Jesús. Pero hizo cosas que están fuera de la habilidad que tenemos nosotros como humanos. Mencionaron las tres que traigo, o mencionaron dos de las que traigo. Calmó la tormenta del mar. Mateo 8, del 26 al 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús estaba ejercitando su poder, que va más allá del poder humano. Multiplicó los peces y los panes. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y al final, ¿qué pasó cuando todos comieron? ¿Pero qué? Sobró 12 canastas. Fue una manifestación de su poder. Y el primer milagro que él hizo, cambió el agua en vino. En Juan 2, del 7 al 10, Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, manifestó su poder, manifestó su omnipotencia. Y les di 3 ejemplos, ustedes dieron más ejemplos de ocasiones donde Jesús fue más allá de la capacidad que tiene un humano, incluso de la capacidad que tenían sus discípulos, y manifestó su omnipotencia. Y esa omnipotencia apunta a su carácter divino. ¿Qué tal su eternidad? ¿Dónde podemos encontrar evidencias de su eternidad? Ahorita leímos una. Juan 1:1. Ah, exactamente. ¿Qué más? Uh-huh. Yo soy, Juan 8:58. Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús estaba hablando de su eternidad. ¿Quién es eterno? Solamente Dios. No hay otro ser eterno. Jesús es eterno porque Jesús es Dios.
También en Apocalipsis 21:6, también me dijo, ya todo está hecho. Aquí es Jesús el que está hablando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es el alfa y el omega, no tiene principio, no tiene fin. Es eterno y solamente Dios es eterno. ¿Qué tal es su omnipresencia? Y este está un poquito más difícil. Perdón, su omnisciencia. Este no está tan difícil nada. ¿Quién me dice ejemplos donde Jesús manifestó el carácter divino de omnisciencia? También leímos uno ahorita. Cuando sabía los pensamientos de los fariseos, que lo leímos ahorita, en Marcos 2:8. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y aquí está hablando de una omnisciencia. O sea, él sabía exactamente lo que estaban ellos pensando en su corazón. Que le contó toda su vida. También está hablando de omnisciencia. ¿Dónde más? Manifestó su omnisciencia. ¿Qué tal con Judas? Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Juan 6:64. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. De nuevo, está ejercitando su omnisciencia. Mande. Con Pedro. Y le dio, bien específico le dio los detalles. Dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y sucedió exactamente como él dijo, por su omnisciencia. Juan 2:25 no necesita que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Jesús tenía omnisciencia y esto apunta a su carácter divino. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, porque el siguiente tema es la divinidad y la humanidad de Cristo unidas en una sola persona. Y vamos a ver cómo en ocasiones Cristo decidía no ejercitar o no hacer uso de sus atributos divinos. Esto no significa que dejara de tenerlos, simplemente Él decidía humillarse y no hacer uso de esos atributos. Sin embargo, vemos que Él, cuando Él quería, podía acceder a esos atributos divinos, como es el caso de la omnisciencia, que vemos muchos ejemplos donde Jesús utiliza ese atributo de omnisciencia. Ahora sí, omnipresencia. Y esta pregunta tiene trampa porque en realidad la omnipresencia no se afirma directamente cuando Jesús estaba en la tierra en su ministerio. Cuando Jesús se hizo hombre, en cierta manera limitó su omnipresencia. Sin embargo, al mirar el tiempo en que la iglesia iba a ser establecida, se nos dice lo siguiente, Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí es Jesús el que está hablando. Les está diciendo que cuando 2 o 3 se reúnen, Él está presente ahí con ellos. Está aludiendo a la omnipresencia de Jesús. También en Mateo 28:20, ya cuando se estaba despidiendo de sus apóstoles, les dice, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De nuevo haciendo referencia a su omnipresencia. Pueden pensar en ejemplos
donde Jesús ejercitó su soberanía. Ya estudiamos la soberanía de Dios cuando estudiamos acerca de los atributos de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios tiene autoridad y gobierno y poder absoluto sobre toda su creación. Eso es el atributo de la soberanía de Dios. ¿Quién me puede decir un ejemplo cuando Jesús ejercitó su soberanía divina? Y ya lo leímos ahorita también. Cuando perdonó los pecados. Uh-huh. Así es, vamos a ver estas dos partes. Primero, tenía la autoridad para perdonar pecados. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos sabían, entendían que solamente Dios podía perdonar los pecados, porque un pecado es una ofensa ante Dios y solamente el ofendido puede perdonar la ofensa. Jesús, al menos de que Él fuera Dios, no tenía la autoridad, la soberanía para perdonar los pecados. Sin embargo, Él lo hace, ejercita su soberanía divina. También, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos declaraban: así dice el Señor, antes de dar una proclamación, Él tenía la autoridad para decir: pero yo les digo. Los profetas del Antiguo Testamento tenían que decir: así dice el Señor. Pero Jesús no, Jesús dice: yo les digo. Tenemos algunas citas, no las vamos a ver, apúntenlas si quieren. Mateo 5:22, 5:28, 5:32, 5:34, 5:39, 5:44. Mateo 5:22 es un ejemplo. 5:22 y 28. Ahí lo pueden ver. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde Jesús hace uso de esa autoridad y dice: pero yo les digo, en vez de decir: así dice el Señor. Está haciendo uso de su soberanía divina. Tenemos otro, digno de adoración. Apocalipsis 19:10. Aquí es Juan el que está hablando y está frente a un ángel. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Lo estudiamos cuando vimos el tema acerca de los ángeles. Es pecado adorar a los ángeles. No es apropiado adorar ni a los ángeles, ni a los hombres, ni a nadie. Solamente a Dios se le debe de adorar. La Biblia deja esto bien claro. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente de Cristo. Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué fue lo que hizo Juan cuando estaba enfrente del ángel? Dobló su rodilla, se arrodilló ante el ángel para adorarlo y le dijo: no, no lo hagas. Pero ¿qué nos dice aquí en Filipenses que hagamos? Que toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que se le dé alabanza a Jesús, adoración a Jesús. Pero solamente Dios puede recibir la adoración, nadie más. Jesús la puede recibir porque Jesús es Dios. Esto apunta a la divinidad de Dios. Incluso a los ángeles
se les dice que adoren a Cristo. Hebreos 1:6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Jesús es digno de adoración porque Él es Dios. Solamente Dios puede recibir la adoración. Con eso terminamos esta primera parte, donde creo que la Biblia nos deja bien claro que Jesús es completamente Dios. Tenemos muchas citas bíblicas que hablan, se refieren a Jesús claramente como Dios. También vemos que Jesús, Él mismo, proclamó ser Dios varias veces. Y sabemos que la gente entendía lo que Él estaba insinuando por su reacción. Inmediatamente se enojaban, inmediatamente querían apedrearlo y matarlo porque estaba proclamando ser Dios, lo cual era blasfemo para ellos. Y por último vemos que Jesús manifestó atributos divinos durante el tiempo que estuvo en la tierra. Mostró características que solo Dios tiene. Y Dios mismo nos dice, nos manda que lo adoremos a Él y que los ángeles lo adoren a Él, porque Él es Dios. Por lo tanto, Él es digno de alabanza, de adoración también. En el siguiente estudio vamos a estudiar un poco de una herejía que se llama kenosis. No sé si la han escuchado. Y vamos a estudiar por qué era necesario que Jesús fuera divino. Así como vimos por qué era necesario que Jesús fuera hombre, ahora vamos a ver por qué era necesario que Jesús fuera divino. Pero con esto vamos a terminar y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo y gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque aún siendo igual a ti, igual a Dios, se humilló, se hizo hombre, vino, nos trajo esperanza, nos trajo la salvación. Y solamente fue posible porque era completamente Dios y era completamente hombre. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos entender esta verdad, aunque a veces es complicada, Señor, pero creo que tu palabra lo deja bien claro. Gracias, Señor, por este tiempo y por cada uno de los que nos has traído aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.